Vamos a orar. Queremos dar la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta mañana, en nuestra reunión de las 11 de la mañana. Agradecemos que usted tome el tiempo para conectarse. Hay personas que se conectan vía Facebook y agradecemos mucho eso. Nos da gusto que sea parte de esta reunión. Vamos a pedir a nuestro Dios bendición por esta reunión que vamos a tener en esta mañana y les voy a pedir que me acompañen a orar. Gracias te damos, Padre, porque es un domingo más, una bendición más para poder estar con hermanos, quizá no reunidos de manera en persona, pero sí de manera en la cual tenemos el mismo propósito, el mismo objetivo, la misma meta, que es glorificar tu santo nombre. Padre, queremos también crecer en tu palabra. Ayúdanos a que así sea. Ayúdanos a ser oidores y no solamente recordar lo que oímos, pero ayúdanos también a ser hacedores. Tenemos que comenzar con escuchar para poder hacer. Y sin embargo hay mucha gente que cierra sus oídos a tu palabra, a tu enseñanza, y mucho menos va a hacer. Ayúdanos a ser buenos oidores, Padre, pero también sobre todo a ser muy buenos hacedores de tu palabra. Recibe honra y gloria, Padre, en esta reunión. Recibe la alabanza, solo tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les saludamos hoy el pastor Rubén Moreno Franco de la Iglesia Bautista Misionera en el sur de la Ciudad de México. Estamos aquí en la delegación Tlalpan. Quiero que reciban un saludo, hermanos, de un servidor, ¿verdad? También de hermanos de la iglesia que no pueden estar con nosotros ni siquiera conectados. Me decía el hermano Leo esta semana que ya nos extraña mucho y que quiere ya vernos a todos. El hermano y la hermana Sirene están bien, por la gracia de Dios. Ya los vacunaron a ellos, ¿verdad? Por estar en la delegación Magdalena Contreras, ya tienen su vacuna. El hermano tuvo un poquitito de reacción, pero están bien y en abril recibirán su segunda dosis. Les manda él saludos a todos, así como la hermana Carmen, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos. A Dios demos gloria. ¿A quién más, verdad? No podemos darle la honra y la gloria a nadie más. A Dios demos gloria, pues grande es Él. Su amor es inmenso, ya su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz no sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Dad honor al Señor, oiga el mundo su voz. Dad honor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios. Pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Dad honor al Señor, oiga el mundo su voz. Dad honor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, potente hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Dad honor al Señor, oiga el mundo su voz. Dad honor al Señor,
nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. A Dios demos gloria. Vamos a entonar otra alabanza que habla un poquito de lo que vivimos muchos de nosotros perdidos, ¿verdad? Pero gracias damos a Dios que encontramos ese camino, esa nueva vida, y nuestro deseo ahora es servir a Cristo, ¿verdad? Seguir a Cristo, amar a Cristo Jesús. Un día viví honestamente, había probado todo ciegamente y vi que no valía la pena de vivir en este mundo. Un día oí de cierto hombre que podía cambiarme para siempre. Clamé a Cristo y Él entró a mi corazón. Y lo que quiero hacer es servir a Cristo. Lo único que quiero hacer y lo que quiero hacer es servir a Cristo para que otros puedan conocer el poder de su amor. El reino de los cielos se parece a un mercader que busca buenas perlas, que hallando una perla de gran valor vende todo para obtenerla. Y lo que quiero hacer es servir a Cristo. Lo único que quiero hacer y lo que quiero hacer es servir a Cristo para que otros puedan conocer el poder de su amor. Si alguno quiere venir en pos de mí, asimismo niéguese y tome su cruz cada día y deje todo para seguirme. Y lo que quiero hacer es servir a Cristo. Lo único que quiero hacer y lo que quiero hacer es servir a Cristo para que otros puedan conocer el poder de su amor. Y lo que quiero hacer es servir a Cristo. Lo único que quiero hacer y lo que quiero hacer es servir a Cristo para que otros puedan conocer el poder de su amor. Vamos a entonar otra alabanza, hermanos, y quiero que piensen en la letra de este canto, porque es lo que Cristo muchas veces nos diría.
De hecho, Jesucristo lo dijo a sus discípulos: ustedes me llaman Señor, ¿verdad? Pero no soy su Señor, no me ven como su Señor, no me respetan, no me aman como su Señor, no me ven como esa autoridad. Y este canto se llama Palabras Vanas porque a veces decimos una cosa, ¿verdad? Y es otra. El jueves hablábamos un poquito de prioridades en la reunión de varones y decíamos, si hoy preguntáramos ¿cuál es tu prioridad? Seguramente la respuesta de todos sería que Dios es nuestra prioridad, ¿sí o no? Pero si yo te pregunto, como en segundo lugar, te hago esta pregunta: ¿a qué dedicas todo tu esfuerzo, energía, tiempo y demás? Y entonces ahí está tu respuesta de qué es la prioridad, ¿me explico? No puede ser Dios tu prioridad cuando no dedicas ni un minuto a leer la Biblia o a orar o a hacer cosas que tienen que ver con Dios, ¿verdad? Podemos decir que nuestra prioridad es Dios, pero ¿a qué dedicas tu esfuerzo, tu tiempo? A veces llegan a ser palabras vanas. Me llamáis Señor y no me obedecéis. Me llamáis la luz y no me veis. Me llamáis camino y no me seguís. Me llamáis la vida y no me deseáis. Palabras vanas son. Yo lo que quiero es tu corazón. Palabras vanas son. Yo lo que quiero es tu corazón. Me llamáis hermano y no me amáis. Me llamáis el sabio y no me escucháis. Me llamáis el rico y no me pedís. Me llamáis eterno y no me buscáis. Palabras vanas son. Yo lo que quiero es tu corazón. Palabras vanas son. Yo lo que quiero es tu corazón. Me llamáis amor y no confiáis en mí. Me llamáis el noble y no me servís. Me llamáis poder y no me honráis. Me llamáis el justo y no me teméis. Palabras vanas son. Yo lo que quiero es tu corazón. Palabras vanas son. Yo lo que quiero es tu corazón. Palabras vanas son. Yo lo que quiero es tu corazón. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta oportunidad que Dios nos da. Denme un segundo. Quiero nada más asegurarme de que se escuche bien, hermanos que están en Zoom, la plataforma Zoom. ¿Se escucha bien? Perfecto. Y espero que los que están en Facebook también. Tenemos hermanos en Facebook, hermanos en Zoom, ¿verdad? Y voy a animar a los hermanos que ya se puedan ir conectando a Zoom, que lo hagan. Es muy bonito interactuar, verlos. Miren, por ejemplo, aquí veo al hermano Jaime. Es bonito saludarlos, ¿va? Y cuando prenden sus cámaras, Lisette, me da gusto verte, Berito, Marisol, Anita, ¿verdad? Y la hermana Graciela recibe un saludo, Monse, ¿verdad?
No, hombre, están como para foto. Mira, ahí está Fer. Fer, ya te extraño, hombre. Ya muchos años sin verte. Bueno, sí, ¿verdad? Así que voy a animar a los hermanos que se conectan vía Facebook que vayan aprendiendo a usar Zoom, hermanos, para que se vayan conectando y podamos tener más interacción, ¿verdad? Podamos de alguna manera verles, escucharles, mandarles un abrazo y que reciban el abrazo. Ayer platicaba con mi nieta, ¿verdad? Con Joe, y le decía, ahí te va un beso, ¿verdad? Y mándame uno, y me mandaba uno y le decía yo así como que lo cachaba, ¿verdad? Así que de esa manera podemos también mandarnos abrazos y los recibimos, ¿verdad? Con mucho cariño. Bueno, qué gusto verles, hermanos. Dios les bendiga. Y hermanos que están en Facebook, algunos de ustedes tal vez no se puedan conectar por Zoom, por alguna razón, pero síganse conectando también por Facebook. Es también una buena plataforma. Lo único malo es que no podemos verles, ¿verdad? Y nos gustaría mucho verles y nos gustaría escucharles, ¿verdad? Escuchar su dulce voz, ¿verdad? Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, en esta mañana. Estamos viendo un tema que iniciamos ya hace algunas semanas, todo lo que necesitas para. Todo lo que necesitas para. Y estamos viendo todo lo que necesitas, ya vimos, para la vida, todo lo que necesitas para crecer, ya lo vimos, todo lo que necesitas para tu fe. Hoy vamos a estudiar un tema que hemos titulado de la siguiente manera: todo lo que necesitas para ser libre. Y vamos a la carta de segunda de Pedro, capítulo 2. Estamos basando el estudio de estas predicaciones en la segunda carta de Pedro, la segunda carta que escribe el apóstol Pedro. En eso estamos basando nuestra enseñanza, en eso estamos basando, ¿verdad?, estos temas en la carta número 2 del apóstol Pedro. Y quiero decirle algo, hermano, si usted leyó el capítulo 1 de segunda de Pedro, que lo leímos juntos al ir estudiando, creo que es un capítulo bueno, no me malentienda, toda la Biblia es buena, pero el mensaje que está ahí es muy bueno, es muy positivo, es muy agradable. Porque usted lee el capítulo 1 de segunda de Pedro y ve a Jesucristo como lo único que necesitamos para vivir, para llevar a cabo esta vida. Y entonces vas al capítulo 1 y ves que Jesucristo es suficiente para la vida, que no necesitamos más. Y después vas al capítulo 1 nuevamente y ves que Jesucristo es suficiente para crecer. Decíamos que algo, ¿verdad?, que no crece, pareciera que no tiene vida, pero tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes a Cristo en tu vida y tienes vida, y lo único que necesitas para crecer es a Jesucristo. Y empezamos el tercer tema, que es lo único que necesitas para tu fe, para fortalecer tu fe. Y hablamos mucho de la palabra de Dios y de la enseñanza de la palabra de Dios. Y lo único que necesitas para ir creciendo es a Cristo Jesús. ¿Y en dónde encontramos el mensaje de Cristo Jesús? Sino en este libro precioso llamado la Biblia. Así que tú lees el capítulo 1 de segunda de Pedro y todo es bueno, positivo, agradable, y vemos a Cristo Jesús enaltecido, ¿verdad? Porque es lo único que necesitamos para vivir, lo único que necesitamos para crecer, lo único que necesitamos para fortalecer nuestra fe. Y hermano, déjeme decirle algo: si segunda de Pedro terminara en el capítulo 1, quedaríamos muy contentos y satisfechos, porque es un precioso capítulo. Pero hermano, llega el capítulo 2, y el capítulo 2 es otra cosa. El capítulo 2 es algo que no es muy agradable. Y no me malentienda, es la palabra de Dios. Pero lo que ahí se va describiendo no es muy agradable. El capítulo 2 nos muestra, hermano, que a lo largo del tiempo que la enseñanza sana se ha dado, que por todo el tiempo que la sana doctrina se ha enseñado,
también se ha estado enseñando a la par la falsa doctrina. Se ha estado enseñando el error. Y hermanos, no debe de extrañarnos, porque la Biblia enseña que junto con la sana doctrina va a crecer también el error. ¿Se acuerda de la parábola del trigo y la cizaña? Crece el trigo y crece la cizaña. Y los segadores vienen y le preguntan al maestro: ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y el maestro dice: no, déjenla que crezca, ¿qué? Junta. Así que es algo que va a ir creciendo, es algo que va a ir tomando forma. Y hermano, el capítulo 2 es un capítulo terrible y tremendo, ¿verdad? Por lo que ahí describe. Ahora déjame decirte que a muchos nos gustaría tener el síndrome del control remoto, ¿va? ¿Cuál será ese síndrome? Usted se pregunta. Eso sucede mucho con los hombres principalmente. Sucede con los hombres que ven televisión mucho. Casi no sucede con las mujeres, pero sí con los hombres. Se sientan o se acuestan a ver la tele con el control en la mano, y ¿qué hacen? Le cambian a algo, lo ven por unos cuantos segundos, no les gusta, y ¿qué hacen? Le cambian al siguiente canal, ¿sí o no? Y luego eso ya tampoco, y le cambian, y le cambian, y le cambian, y muchos hombres terminamos viendo 80 canales y no viendo nada, ¿sí o no? Porque se la pasan cambiándole y cambiándole y cambiándole. ¿Por qué? Porque esto empecé a verlo, no me gustó y lo cambio. Y empecé a ver esta otra cosa y no me gustó y la cambio. Y empecé a ver este otro programa y no me gustó, película, y la cambio. Ahora déjeme decirle algo, para cosas de televisión está bien. Si no termina de ver una película, no pasa nada. Si no le gusta y le cambia, cámbiele. Si le quiere cambiar 50 veces, cámbiele. Pero hermano, no podemos hacer eso con la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Tenemos que estudiar el capítulo 2 de Segunda de Pedro, porque es todo el consejo de Dios. Y tenemos que ver qué podemos aprender de este capítulo 2. Un escritor, el doctor Martin Lloyd-Jones, un escritor de hace muchos años que ya murió, dijo lo siguiente: de todos los capítulos que están en la Biblia, este capítulo 2 es de los más terribles. Cualquiera que disfrute leer un capítulo como este es alguien anormal. Ahora, no me malentienda nuevamente, es la palabra de Dios, pero a veces lo que ahí define y declara no es muy agradable. Es como aquel capítulo allá en el libro de Jueces, ¿verdad? Al final de Jueces, lo lees del levita y su concubina, quizás usted recuerde el pasaje. Por cierto, yo les dejé una tarea a mis alumnos acerca de ese capítulo, pero tú lo lees y es la palabra de Dios, y yo les decía: ¿qué aprendes de ese pasaje? Y gracias a Dios que todos mis alumnos dijeron: yo aprendí esto, esto y esto, y aprendieron lo que teníamos que aprender de ese capítulo. Pero déjame decirte algo, el leer la historia a veces no es muy agradable. Así que, hermanos, no podemos escoger qué leer y qué no, qué estudiar y qué no de la palabra de Dios, porque todo es palabra de Dios. Y cuando tú dejas o te saltas un capítulo o te saltas una historia, lo más seguro, hermanos, es que estás perdiendo algo que necesitas escuchar. Algo que yo necesito escuchar. Y hermano, no vamos a crecer, vamos a estar débiles cuando no estudiamos y leemos la palabra de Dios de manera sistemática. Yo no te recomiendo nunca, hermano, que tú agarras y digas: a ver, hoy qué tendrá Dios para mí, a donde le abra. No. Lleva un estudio y una lectura sistemática. Si empiezas el Evangelio de Mateo, termina el Evangelio de Mateo. Si empiezas el libro de Génesis, termina el libro de Génesis. Hermano, no nada más le hagas así de a ver en dónde abre y ahí, ¿verdad? No. Nuestra fe va a estar debilitada y no estaremos fuertes, hermanos, para resistir a las infecciones doctrinales
que hoy existen. Así que no, hermanos, no nos vamos a saltar el capítulo 2, vamos a estudiar y vamos a ver todo lo que necesitas para ser libre. Dice el versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Quiero compartir contigo una idea. Falsos maestros en la iglesia. Quiero decirte que el texto no comienza con si llega a haber falsos maestros. No comienza con un si llegaran a entrar falsos maestros a la iglesia. No empieza con un posiblemente en la iglesia del sur, que es tan perfecta, tan bonita, tan hermosa, ¿verdad? Posiblemente por allá en el 2025, cuando el pastor Rubén ya no esté, posiblemente lleguen falsos maestros. No. Vea lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. La declaración es clara: hubo falsos profetas en el pueblo. No pudo haber corrido el peligro el pueblo de Israel de que hubiera falsos profetas. No, hubo falsos profetas entre el pueblo. Es un hecho, esto existió. Los falsos profetas fue un problema constante en el Antiguo Testamento. Constante. Recordemos que aquellos que profetizaban en el nombre de Dios, no viniendo su palabra de parte de Dios, se consideraban falsos profetas, y de acuerdo a la ley había una penalización contra ellos. ¿Alguien se acuerda? Ya la mencioné. Tenían que morir. Yo les decía en unas predicaciones atrás, si en esa época hubieran existido como hoy, ¿verdad?, los falsos predicadores que dicen: Dios me dijo, ¿verdad?, Dios me apareció y me dijo esto, ¿verdad?, muchos estarían apedreados y muertos si siguiéramos esa ley. Pero déjame decirte algo: la gente que decía que lo que estaba profetizando era palabra de Dios, sin ser palabra de Dios, debía morir. Eso estaba establecido en la ley. Pero al parecer, hermanos, el pueblo de Dios no llevó a cabo este punto de la ley, así como muchos otros. ¿Cómo sabemos que no lo llevó a cabo? Porque el versículo 1 del capítulo 2 de Segunda de Pedro dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo. Los hubo. Estuvieron ahí. El que el pueblo no hiciera nada, el que los dirigentes no hicieron nada contra ese falso profeta y contra aquel falso profeta, hizo que los falsos profetas crecieran. Estos falsos maestros se fueron multiplicando. Si se hubiera seguido la ley establecida por Dios, no hubiera habido falsos profetas en el pueblo. Ahora yo quiero que usted vea el versículo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y andaban entre el pueblo. Y esa frase, hermanos, da la idea de que al andar entre el pueblo era una cotidianidad. Se sentían bien, se sentían cómodos de andar entre el pueblo, ¿verdad? No sentían vergüenza, no sentían pena, porque la gente aceptaba a esos falsos profetas. Se sentían cómodos, se sentían seguros y andaban como si nada. Y la gente los abrazaba y les decía: qué bueno que está aquí hermano tal, hermano cual, ¿verdad? Pero ve el versículo 1 nuevamente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Siguiente frase, ¿cómo dice? Como habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro dice: lo que pasó allá con el pueblo de Israel hace muchos años, ¿qué creen? Aquí en la iglesia pasará. Aquí en la iglesia. No es si es que llega a pasar,
es que va a ocurrir. Habrá falsos maestros. Así que quiero decirte algo, y yo quiero que veas la frase. No está hablando de que tal vez en la televisión te vas a conectar a un canal que se llama Enlace y vas a oír a un predicador falso predicar falsedades y mentiras, pero no te va a afectar porque está ya en la televisión y está en la pantalla. No me afecta. Dice el versículo 1 del capítulo 2, como habrá entre ustedes. Aquí, falsos maestros. No está hablando de hoy con tanto pastor y predicador que está predicando en las redes sociales, por Facebook y por YouTube y por todo esto. No es de que, ya oí que dijo esto y está mal y entonces lo quito, ¿verdad? Y dijo esto otro y está mal y lo quito. Está diciendo entre ustedes. Está hablando de la iglesia local, de los miembros de una iglesia local. Hermanos, ninguna iglesia estamos exentos de que haya falsos maestros. Warren Wiersbe en su libro Está Alerta dice lo siguiente: Satanás es falsificador. Él tiene un evangelio falso. Gálatas 1. Predicado por ministros falsos. Segunda de Corintios 11. Produciendo cristianos falsos. Segunda de Corintios 11, 26. Y me llama la atención esa frase, porque Satanás tiene un evangelio falso, predicado por ministros falsos, que está produciendo cristianos falsos. Satanás planta sus falsificaciones en donde Dios ha plantado verdaderos creyentes. No hay un campo especial para falsos creyentes, para falsos predicadores, y un campo especial para predicadores sanos y cristianos sanos. Están mezclados. Vaya a Mateo 13 cuando tenga tiempo y vea la parábola del trigo y la cizaña. Déjalos crecer juntos. Así que, hermanos, es un hecho. Es un hecho. Nuestra iglesia será atacada para que vaya entrando y entre la falsa enseñanza por maestros falsos. Ahora, de nosotros depende el detener esa enseñanza o el abrirle la puerta y decir, por supuesto, bienvenido aquí esta enseñanza. Falsos maestros en la iglesia. Pero ¿cómo reconocería el cristianismo falso? ¿Cómo puedo reconocer a un falso maestro? Creo que Pedro nos da características de eso, y es lo que quiero comentar ahora, ¿verdad? Estas 7 características generales de los falsos maestros. Hay características muy generales, ¿verdad? Generales en el sentido de que aplica a la mayoría de los falsos maestros, a la mayoría de los pseudo predicadores, a la mayoría de los falsos pastores, pero que Pedro identificó de una manera muy clara. Así que vamos a empezar, hermanos, y vea lo que dice el capítulo 1. Vamos a dar la vuelta ahí a nuestra Biblia, una hoja, el capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. No lo hicimos. No seguimos fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hermano, quiero decirte que una de las características y rasgos de un falso mensaje, de un falso evangelio, es que provienen de una fuente diferente. El capítulo 1, versículo 16, dice Pedro, el evangelio que predicamos no proviene de fábulas artificiosas, no viene de cuentos de hadas, no viene de cuentos, ¿verdad? Y mitos. Acuérdense que la palabra ahí es mitos, no viene de mitos de la gente, no viene de leyendas de la gente, no viene de historias que contaban las abuelitas. La fuente, ¿verdad? No son fábulas artificiosas. Es Cristo Jesús, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, dicen los apóstoles, dice Pedro. Y hermano,
la fuente de los falsos maestros es diferente. ¿De dónde proviene el mensaje de ellos? Vea el capítulo 2, versículo 3. 2:3, vea lo que dice. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Con qué? Con palabras fingidas. Hablando de estos falsos maestros, dice que por avaricia harán mercadería de los hermanos de la iglesia, de los miembros de la iglesia, usando palabras fingidas. Hermano, la fuente del mensaje de los falsos maestros no es la palabra de Dios. No es la palabra de Dios. Estarán usando palabras fingidas, historias inventadas, ¿verdad? El maestro de la Biblia, hermano, enseña lo que dice la Biblia. El falso maestro empieza a ver qué historia le cuento para que sienta bonito y saque yo sus emociones y empiece a llorar, ¿verdad? Y al hacerlo llorar ya la hice porque siente bonito. Hermano, quiero decirte algo. Esa gente usa, como dice el texto, palabras fingidas, y yo diría actos fingidos, y yo diría pantomima fingida, y yo diría circos fingidos, ¿va? Y teatros fingidos, y todo lo que tenga que ver con ese ser teatrero, ¿verdad? Usábamos esa palabra en nuestros tiempos, llamará más la atención. Y es que vea usted ahí su motivación. Dice, por avaricia harán mercadería. Busque esa palabra mercadería en griego. Es una palabra muy interesante. Escuche la palabra y usted me dirá si le suena a algo en español. Emporium. ¿Le suena a algo? Sí, ¿no? Mercadería me suena en español, cuando la veo en griego me suena a emporio. ¿Saben lo que es un emporio? Usted puede buscar la palabra emporio y puede encontrar como definición centro comercial, Perisur, La Comer, Walmart, ¿verdad? Emporio. Un lugar en donde vas y vas a hacer transacciones económicas, transacciones de negocios, ¿verdad? Transacciones en donde vas a sacar alguna ganancia. Eso es lo que la palabra mercadería significa. Por avaricia, los falsos profetas usarán palabras fingidas, actitudes no reales para poder crear su emporio. Y tener una zona comercial que le traiga mucha ganancia. Eso es un falso maestro. ¿Qué más dice Pedro? Habla de un mensaje diferente. Vean lo que dice atrás el versículo 3 del capítulo 1. Digo atrás, en la hoja de atrás. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Yo quiero que usted vea ahí, este versículo lo usamos hace varias semanas para hablar de todo aquello que tenemos en Cristo Jesús para vivir. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Pero para el falso maestro, fíjese bien, en el capítulo 2, versículo 1, 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Quiero decirte algo. Para el falso maestro, Jesucristo está a un ladito y lo tienen al margen. Pasajes muy duros donde Jesús denuncia el pecado, la mentira, la falsedad, los van a hacer a un ladito. Jesucristo está como que a la orillita, porque dice el texto que van a introducir en secreto, ¿verdad? Herejías, van a introducir encubiertamente herejías destructivas. La palabra encubiertamente en este versículo número 1 es interesante. Porque ningún falso maestro va a hablar abiertamente en contra de Cristo. Lo tiene que hacer ¿de qué? De manera encubierta.
El falso maestro va a quitar a Cristo del centro, a Cristo del mensaje, y va a poner otras cosas, y en la mayoría de los casos él mismo. ¿Sí se da cuenta? El falso maestro hablará, por ejemplo, de otra persona. No se me olvidará una experiencia que yo tuve en una ocasión platicando con un hermano de otra iglesia, de otro lugar, inclusive de otro país, y las 2 horas que estuvimos hablando, él me habló de este escritor, conferencista extraordinario, y me habló de lo fabuloso que era y de lo maravilloso que era y de lo que decía, y se sabía sus conferencias de memoria, y me habló y me habló y me habló y me habló, y yo decía, ya que se calle esta persona, ya me duelen los pies de estar escuchándolo. Sí, los pies porque estábamos de pie, ¿verdad? Y de escuchar lo mismo. ¿Y sabe qué? Pareciera que ese escritor, orador, conferencista estaba allá arriba y Jesucristo estaba acá. Cuando ese falso maestro empieza a hablar de alguien más y exaltarlo y elevarlo y a decir es que lo que dice tal y lo que dice cual, ¿verdad? No, hermano, es Jesucristo el tema central. Es Jesucristo, no ese orador del positivismo, no ese escritor del positivismo. Es más, aún te digo algo, ten cuidado con predicadores que admiras, ¿va? Hoy muchos hablan de Paul Washer y de John MacArthur, ¿verdad? Y de Sproul y de D. Scroll y de tantos escritores. Es que a mí me gusta cómo escribe. Déjame decirte, todos ellos son calvinistas. Y debes de tener cuidado. Debes de tener mucho cuidado en cómo lees o si es que lees. Porque ellos dicen que ya están escogidos los que son salvos, ¿verdad? Ya están escogidos, ya. Y hermano, nosotros no somos calvinistas, pero seguido veo hermanos que comparten cosas, ¿verdad? Y Paul Washer y hablan, y hermanos, ponemos a la gente como si fueran mejores que Cristo Jesús, cuando Jesucristo es el tema central. Así que el mensaje es diferente. ¿Cuál es la esencia del mensaje del maestro de la Biblia? Es la palabra de Dios, Cristo Jesús. El que es un falso maestro, la esencia de su mensaje será lo que dice tal, o lo que dice cual, o lo que dice no sé quién más, ¿va? Hace unos años, un hermano hablaba y hablaba y hablaba de un líder coreano, Okso Park. El título del movimiento suena bien, buenas nuevas de salvación, pero tenga cuidado. Desvían el mensaje y llaman Mesías a su líder, cuando Jesucristo, ¿verdad?, es quien debe ser exaltado. Hermanos, los falsos maestros harán eso de manera encubierta. ¿Qué otras cosas acerca de los falsos maestros? Déjame hablar de la posición diferente que ellos tienen. ¿De qué hablamos? Otra vez capítulo 1, versículo 4. Y como ve, vamos al capítulo 1 y regresamos al 2. 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. ¿Se acuerdan de esas palabras? La concupiscencia es tu deseo carnal que ahí tienes y está presente. Y hermano, como cristiano tratamos de huir de ese deseo. Nuestra posición es que queremos estar alejados del deseo carnal. Si para mí la bebida es una tentación, yo quiero estar alejado, porque mi concupiscencia puede salir. Si para mí la debilidad son las mujeres, yo quiero estar alejado, ¿verdad? Porque la concupiscencia, mi deseo carnal es ver a las mujeres o estar con las mujeres. Si para mí, ¿verdad?, es una debilidad tal o cual pecado, tal o cual vicio, hermano, debo estar alejado. Esa es la posición del cristiano y del maestro de la Biblia. Pero la posición del falso maestro es diferente. ¿En qué posición va a dejar a sus creyentes o a sus seguidores el falso maestro? ¿A dónde los va a llevar el mensaje que ellos enseñen? ¿Hacia dónde los va a dirigir? Vea lo que dice el capítulo 2, versículo 19. 2:19. Les prometen libertad.
Los falsos maestros, ¿qué hacen? Les prometen libertad, 2:19. Falsos maestros les prometen libertad, pare de sufrir. Los falsos maestros prometen libertad, sal de tus deudas económicas. Los falsos maestros prometen libertad, van a ser sanados. No sé si usted leyó esto o lo ha leído. La razón por la cual hoy los predicadores sanadores o que tienen don de sanidad han desaparecido. Sí, porque no los ve usted curando a la gente de coronavirus, ¿o sí? Dice, es la misma razón por la cual los que leen las cartas no son ricos o millonarios. Y espero que se entienda, hermanos, es una falacia, es una mentira, ¿va? Así que yo quiero que tú veas algo aquí, ¿verdad? El versículo 19 dice, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es decir, yo no te voy a poder ayudar, aconsejar y enseñar a no vivir en adulterio, porque a mí como falso maestro ya me venció el adulterio y soy esclavo del adulterio. ¿Me explico? Así que, ¿a qué posición, a qué lugar te voy a llevar con mi enseñanza? A que vivas, ¿verdad?, como tú quieres. No va a haber este mensaje. Y aquí hay dos puntos de vista muy distintos. El creyente verdadero trata de escapar de la corrupción, trata de dejar. ¿Y cuánto trabajo nos cuesta, sí o no? ¿Le ha costado trabajo dejar la mentira? ¿Le ha costado trabajo dejar de tener sentimientos equivocados? ¿Le ha costado trabajo el dejar de hacer cosas deshonestas? ¿Le ha costado trabajo esa ira que le sale de repente, ay, que explota? Hermano, nos cuesta trabajo, pero tratamos de huir, tratamos de correr de eso. Pero los falsos maestros y los que siguen a los falsos maestros son dominados por todo eso, ¿verdad? Y son dominados por el pecado. Así que son dos cosas distintas. Pero también hablamos de un carácter diferente. Tú puedes identificar a un maestro falso porque tiene un carácter diferente. Y aquí yo me pregunto, ¿verdad?, ¿qué tipo de personas produce el mensaje de un falso maestro? ¿Qué tipo de personas produce un falso maestro o el mensaje, verdad? Bueno, el capítulo 1, versículos 5 al 7, usted lo conoce. Lo que Dios quiere producir en el creyente verdadero, dice, poniendo toda diligencia en esto, añadid a vuestra fe virtud, que es excelencia moral, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Eso es lo que Dios quiere para el creyente verdadero. Eso es lo que el maestro de la Biblia quiere enseñar. Pero el cristianismo falso y el maestro falso está marcado por otras cosas. Vea conmigo el capítulo 2, versículo 10. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. No solo eso, vea el versículo 14. Tienen los ojos, estos falsos maestros, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Yo quiero que usted haga este ejercicio. Ponga el capítulo 1 y el capítulo 2 hacia la par. Y hay un contraste enorme. Dios quiere que añada a la virtud conocimiento, al conocimiento fe, y va dando toda la lista, ¿verdad? Pero por acá los falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Qué van a enseñar a sus seguidores? El adulterio no está tan mal.
no se sacian de pecar. Si se siente bien, hazlo, no hay problema. Seducen las almas inconstantes, se aprovechan de aquellos que lo que alcanzan a pescar, ¿verdad? Y no son firmes en la palabra. Su corazón está habituado a la codicia. A ver ahora qué les vendo aquí a mis feligreses para sacar más dinero, ¿no? El trapito que fue parte del manto de Jesús, ¿verdad? Y empiezan a idear cosas que tienen que ver con la codicia y son hijos de maldición. Así que es claro poder verlo. Una idea más, hermanos, es que tienen una apelación diferente. Mire, cuando yo hablo con una persona y presento el plan de salvación, el evangelio de salvación, yo le digo, ¿sabes que esto yo no lo inventé? Este no es mi mensaje, es el mensaje de la palabra de Dios. Así que yo apelo a la palabra de Dios. No me hagas caso a mí, hazle caso a la palabra de Dios. No me escuches a mí, lee la palabra de Dios. El maestro verdadero de las Escrituras va a citar el capítulo 1, versículo 19 de Segunda de Pedro, que dice, tenemos también la palabra profética, ¿qué? Más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. No soy yo apelo a la palabra, yo apelo a la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué deberías de escuchar el mensaje? Porque es palabra de Dios. Pero quiero decirte que los falsos maestros, su apelación es diferente. Y si tú le dices, ¿por qué debo de escuchar tu mensaje? Él te va a decir, ¿verdad? El por qué. Pero la realidad es la que está en el capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18 dice, pues hablando palabras infladas. ¿Y palabras qué? Vanas. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Esto es algo bien triste, hermano. Esa alma trata de encontrar la verdad y huye de aquellos porque estaban en error y se dio cuenta que estaban en error, y huye de aquellos porque enseñaban equivocadamente, y huye de aquel grupo, ¿verdad? Y finalmente llega a un lugar en donde la persona ha preparado palabras infladas, palabras vanas, y lo ha convencido, y es otro más que le da el golpe final. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen, vea, con concupiscencias de la carne. Me da mucha tristeza, hermano. Me da mucha tristeza que hoy tantos pastores, de manera voluntaria, han inclusive abusado de sus fieles. Y es muy triste, porque en realidad usted vea, concupiscencias, dice el texto, concupiscencias, ¿verdad?, de la carne, y han tratado de jalar de esa manera, y les han llevado a una perdición. El maestro verdadero dice, yo apelo a la palabra, no me hagas caso a mí, pero haz caso a la palabra de Dios. El maestro falso dice, se ve que a ella le gusta escuchar cosas así. Le voy a decir cosas así. Aquella persona se pone muy difícil si le digo sus verdades. No le voy a decir sus verdades, le voy a manejar por su lado. Y se convierte en un psicólogo que va analizando cómo le llego a cada persona de tal manera que pueda yo sacar provecho. Esto es lo que hace el falso maestro.
Me faltan 2 para terminar la primera mitad del mensaje, pero déjame decirte algo. No hagas caso a los hombres, haz caso a la palabra. Todo lo que necesitas para ser libre, que es el título del mensaje de hoy, es la verdad. Porque Jesucristo mismo dijo, la verdad ¿qué? Nos hará libres. Y muchos no son libres porque siguen agarrando ideas de acá, ideas de allá, ideas de aquel, ideas de este otro, ¿verdad? Y exaltan las ideas del hombre como si fueran palabra de Dios o aún por encima de la palabra de Dios. No es así. Es Dios quien debe ser exaltado. Vamos a orar. Gracias damos, Padre, por tu palabra nuevamente. Hablas a nuestro corazón. Ayúdanos a ser buenos vigilantes de la doctrina, buenos vigilantes también de esta nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me despido de ustedes que se conectan, ¿verdad?, a través de Facebook. Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles. Tenemos reuniones esta semana. Dios les bendiga. Reciban un abrazo, ¿verdad? Y oramos por cada uno de ustedes. Vamos a cortar aquí nuestra transmisión porque tenemos clases de niños. También pido a los niños de la iglesia que no se han conectado, ¿verdad? Conéctense, por favor. A los adolescentes, conéctense.